siempre Dios cambiará su vida de una manera bien especial. Libro de los Salmos, capítulo 32, versículo 8. Busquen su Biblia para que pueda leer conmigo allí también. Salmo capítulo 32, versículo 8. Dice así la palabra del Señor. Presta atención, los amigos. Mucha atención a la palabra de Dios. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Amén. Señor, tu palabra es bendita y poderosa, grande, Padre, y eficaz. Te pido que hoy confronte a las vidas, que tú hables a cada vida de una manera bien especial, de una manera poderosa, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, glorifícate, Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Glorifícate, Padre de la gloria, de una manera especial y poderosa, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. Dice la palabra de Dios: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Por eso en esta noche voy a hablar bajo el tema: te enseñaré el camino. Dice la palabra de Dios en este salmo hermoso, Salmo 32, el cual escribe David. David vivió muchos años antes de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando he leído esta palabra, puedo entender algo poderoso, que David estaba profetizando cientos de años atrás algo que había de venir. No solamente es un salmo, sino que yo puedo hablar de un salmo mesiánico, porque David, cuando escribió esto, estaba quizás inspirado, como dice la Escritura, que los hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y puedo mirar algo hermoso. Era una profecía, quizás algunos 1500 años antes de Cristo. Una profecía la cual decía: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Vea que está hablando en un verbo futuro. Está hablando de algo que no era que se estaba viviendo en el momento, sino que era algo que había de venir. Te haré, quiere decir que eso era un evento futuro. Por eso hablo de que cuando David hablaba esta palabra, no era el cumplimiento de la vida de David, sino que David era el profeta de Dios, era el instrumento para declarar esa palabra que había de venir. ¿Y por qué era necesario? Porque dice la Biblia que cada quien ha agarrado su camino, todos se descarriaron como ovejas. La Biblia me dice a mí que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero a su fin es camino de muerte. Y es una realidad en el hombre y una realidad en la mujer. Cada quien ha agarrado su camino. Cuando nosotros vemos la historia de la humanidad, desde los principios de las edades, cada quien ha querido agarrar su propio camino y abandonado el verdadero camino de Dios, lo que Dios traza para el hombre, lo que Dios quiere para la mujer, lo que Dios quiere para el ser humano. Vemos en el caso de Adán y Eva, Dios le marcó el camino de la obediencia a ellos. No le faltaba nada, pero ellos prefirieron escuchar al diablo, que el Señor los reprenda, y ellos escogieron su propio camino de desobediencia. Eso le trajo consecuencias. Ahí se cumple el proverbio, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero a su fin es camino de muerte. Lo que le dijo la serpiente era que ellos iban a alcanzar la sabiduría y el conocimiento, que iban a ser igual a Dios. Ahí estaba el engaño del diablo, que el Señor lo reprenda.
queriendo engañar a ellos. Y ellos vieron que el árbol era agradable a la vista. Ellos vieron que el árbol era codiciable. Aparentemente el camino que ellos estaban tomando parecía un camino verdadero, pero al final, cuando comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, lo que encontraron detrás de ese camino que le presentó Satanás fue la muerte física y la muerte espiritual por desobedecer a Dios. Y eso es lo que hace Satanás. Dios ha marcado un camino para el ser humano, pero le digo algo: los seres humanos se han rebelado en contra de su creador para que cada quien tomara su propio camino, pero al final es un camino de muerte. Y después de allí fue una cadena de desobediencia la que entró en la humanidad. Cada quien agarró su propio camino. Caín agarró su camino de homicida y de rebelde contra Dios. Las civilizaciones de la humanidad han agarrado su propio camino. Vemos como en el principio de la creación los hombres se rebelaron contra Dios y prefirieron la maldad y el pecado antes de Noé. Vemos como los hombres se rebelaron contra Dios y desobedecieron la orden de esparcirse por el mundo y empezaron a construir la torre de Babel. Vemos la historia de Nimrod, hombre poderoso, cazador, rebelado contra Dios en los principios de las edades. Él agarró su propio camino. Los imperios que han habido en el mundo, ellos se han apartado del camino verdadero. Vemos el imperio babilónico con Nabucodonosor. Ellos eran idólatras a los dioses caldeos. Vemos los egipcios cuando tuvieron su época. Ellos se rebelaron contra Dios y ellos adoraban a Osiris, ellos adoraban los gatos, ellos adoraban diferentes cosas como el río Nilo. Fueron rebelados y agarraron su propio camino. Los persas fueron iguales. Los persas empezaron a adorar a dioses ajenos, a adorar a Sera, a adorar a Taró, a Moló, a Baal. Ellos se fueron en pos de dioses ajenos y se olvidaron del Dios verdadero. Después de allí continuamos con los diferentes imperios que se han levantado y vemos como los emperadores griegos, ellos agarraron su propio camino, el de la filosofía, el del razonamiento, el del concentrarse en el hombre y en la humanidad. Es donde vemos a aquellos pensadores como Aristóteles, como Platón, estos hombres que eran pensadores, pero ellos centraban toda su atención en el mismo hombre, en la ciencia, en la humanidad, en la evolución de la mente humana. Todos ellos agarraron su propio camino. Después viene el imperio romano, un imperio feroz, conquistador de guerra, hacedores de guerra. Ellos tenían sus propios dominios, tenían sus propias autoridades. Ellos no creían en Dios, ellos tenían sus propios dioses, su propio culto. Todos se apartaron del camino verdadero, pero había una promesa que estaba en la Biblia por 1500 años, una promesa que salió de un cantor de Israel, un hombre que fue usado por Dios, el cual se le ocurrió en aquella oportunidad escribir este hermoso salmo y decía: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Me parece ver a Dios cómo veía la humanidad, cómo veía al hombre desviado de su camino, cómo veía a los seres humanos cayendo al infierno porque se iban en pecado y en desobediencia. Pero llega el Dios de los cielos y rompe el silencio y dice: ha llegado el momento de que la profecía que está escrita en el Salmo 32:8 se cumpla. Y es donde viene uno que iba a enseñar a los seres humanos, a enseñarle, a marcarle el camino, cuál era el camino que debían andar. Y ese no era otro que nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él vino a la tierra, cuando Él encarnó aquí en la tierra, que vino aquí, una de las primeras cosas que Él dijo fue decir: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, para que se cumpliera lo que estaba escrito en los salmos. Alaba la gloria de Jehová en esta hora. Lo que era una profecía de David se cumplió en la persona de Jesucristo. Nadie más podía hacer eso, de decir: yo soy el camino. Solamente Jesucristo. Es un camino angosto, pero es el camino a la vida eterna. Cuando yo le hago este resumen de los imperios, de las civilizaciones,
desde los principios de las edades. Yo puedo decir que la cosa no ha cambiado hasta el día de hoy. Por aquel tiempo aquella gente lo hacía por ignorancia quizá, porque no había un conocimiento de Dios, no había un conocimiento de Jesucristo ni de la palabra. Pero después que vino Cristo a la tierra y vino y le predicó a los seres humanos, dejó una palabra escrita, dejó 12 apóstoles, dejó un evangelio, dejó una iglesia sobre la tierra para que siguiera guiando cuál era el camino verdadero. Empezó a decirle al hombre cuáles eran los principios espirituales. Jesús habló del pecado, habló de las consecuencias del pecado, habló qué pasa a los seres humanos cuando mueren sin Cristo, habló acerca del verdadero camino, habló de los planes de Dios, habló de cuáles eran los planes del Señor para la raza humana. Dejó todo bien plasmado y se fue y se sentó a la diestra del Dios Padre. Estableció la iglesia, la envió a predicar el evangelio por todo el mundo. Hoy podemos estar claros de que todas las personas saben cuál es el camino verdadero. Ahora la pregunta es si hay un camino, si hay un evangelio, si hay una iglesia que predica la palabra de Dios. Porque todavía hay gente que no han entrado en el camino, porque todavía hay gente que han desobedecido a Dios, porque hay gente que todavía son de corazones rebeldes para no entender el mandato del evangelio de Jesucristo. Yo puedo decir en esta hora que aquellas personas estaban en pecado y en tiniebla, pero hoy los que están en pecado y en tiniebla lo hacen bajo su propia voluntad, porque el camino ya ha sido marcado. Jesucristo lo dijo: mi evangelio y no hay otro fuera de él. Alaba la gloria de Jehová. Adán, el primer hombre sobre la tierra, Eva, la primera mujer sobre este planeta, ellos cogieron su propio camino y les fue mal. Hoy, en este momento, este día en el que estamos aquí, yo puedo decir que usted tiene la misma oportunidad que tuvo Adán y Eva de escoger su propio camino. Sea sabio como Salomón. Salomón, un hombre con una sabiduría tremenda, él lo pudo decir: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Porque así es Satanás, una apariencia de que todo va a estar bien para tu vida. Y hay muchos caminos que el hombre ha escogido. El camino de la droga primero te hace de que tú eres fuerte, una ilusión pasajera, te hace sentir fuera de tu realidad para vivir una experiencia diferente. Pero ¿cuál es el camino final de la droga? O termina en la cárcel, o termina en el cementerio, o termina indigente por allí en las calles. Eso es lo que le pinta Satanás a la gente. Hay un camino que llaman el camino de la prostitución, que Satanás engaña a las jóvenes de este tiempo y le dice: mira, tú estás chévere, tú estás buena, mira el cuerpo que tú tienes, mira los ojos, tu cabello, tú puedes hacer lo que tú quieras. Y las jóvenes ya con 12 años, 13 años ya son prostitutas, ya se empiezan a prostituir en la ciudad, en las comunidades. Y una doncella, una princesa que tiene que esperar su tiempo de su matrimonio, la encontramos con rebeldía hacia su padre. El diablo le engaña con el sexo ilícito. A los jóvenes también, aparentemente es un disfrute, hay placer. Eso es lo que le presenta el diablo en un falso camino de placer y de engaño. Pero ¿cuál es el final del camino? Terminan en embarazo precoz, terminan en aborto, terminan con un SIDA, terminan con una enfermedad venérea, terminan muertas, asesinadas, terminan quizás en la muerte, en la tumba, en una cárcel degradada. Jóvenes que ya tienen 12, 13 años y ya ella misma su autoestima no vale ni medio. ¿Por qué? Porque se han prostituido, porque agarraron el mal camino. Yo te presento el buen camino que se llama Jesucristo, el único camino verdadero que da la salvación al ser humano. Alaba la gloria de Jehová.